Hola amigos de YouTube, en este video les voy a dar una presentación acerca de Henrik Pestalozzi para la clase de Didáctica 1 de la Universidad Nacional Autónoma de México. El contenido de dicha presentación incluirá la introducción, donde presentaré el objetivo de aprendizaje así como mi método de trabajo. Después pasaremos a hablar acerca de nuestro autor Henrik Pestalozzi, empezando por su biografía, después sus obras, más adelante las inspiraciones de su formación, así como sus principios didáctico-pedagógicos, los métodos y las técnicas que utilizó, y también voy a presentar un diagrama de Pestalozzi y sus personajes inspiradores, quienes concordaron y discordaron con su teoría. Más adelante presentaré un video para adicionar a la información presentada y por último propondré una conclusión personal y mis fuentes de búsqueda. El objetivo de aprendizaje de esta presentación será que los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la asignatura de Didáctica 1 explicarán los principios pedagógicos más relevantes propuestos por Pestalozzi, así como distintos datos de su vida y obra. El método de trabajo que utilicé fue el siguiente. Primero que nada, hice un análisis de las sugerencias de elaboración de la exposición brindadas por la profesora. En segundo lugar, recabé información de distintas fuentes, para así hacer una síntesis de lo aprendido. Después, elaboré fichas de apoyo, y así pude elaborar la presentación en PowerPoint. Por último, preparé una actividad de aprendizaje que hicimos en el salón, el día que expuse la presentación. Empecemos. Primero tenemos que definir quién fue nuestro autor Henrik Pestalozzi. Pestalozzi afirma que no hay educación sin amor. Fue siempre optimista, aunque su vida estuvo llena de dificultades en lo relacionado con sus sueños pedagógicos. Pero a pesar de todo esto, él fue un fiel creyente del hombre y de su humanidad, de la justicia y la fraternidad. Consagró su vida a los pobres y a la educación del pueblo. Cabe resaltar que fue un teórico notable junto con Rousseau. La biografía de nuestro autor, Henrik Pestalozzi, es la siguiente. Él nace el 12 de enero de 1746. Es originario de Chiavenna, Italia. Su familia se asienta en Zúrich en el siglo XVI. Su padre muere cuando él tenía 6 años y queda a cargo de su mamá y su sirvienta. La ternura con la que fue criado se refleja en sus principios pedagógicos. Cabe decir que siempre fue molestado en la escuela por su apariencia desaliñada. Primero estudió teología y después jurisprudencia, puesto que pensaba que era la única carrera que podía usar para actuar políticamente en bien de los pobres. Un dato curioso acerca de Henrik Pestalozzi es que nunca aprendió ortografía. Termina dejando la escuela extremadamente inspirado por el Emilio y el contrato social de Rousseau. Así se mudó a Neuhof, donde comenzó a escribir, y en un momento veremos algunas de sus obras más importantes. Su actividad pedagógica comienza en Stans, continúa en Burgdorf y concluye en Yverdon. En 1799 se le nombra director del orfanato de Stans, donde le daba asilo y alimento a la mayoría de los niños que estudiaban ahí. En 1800 abre su propia escuela en Burgdorf, donde formula las bases de la educación moderna. Esto lo explicaré más adelante. En 1804 se traslada a Yverdon, y aquí es donde funda otra de sus grandes escuelas. Incluso aquí fue la primera academia para niñas, con 17 alumnas en 1807. A los 79 años regresa a Neuhof, donde escribe sus últimas obras. Finalmente muere el 17 de febrero de 1827 por un ataque al riñón.
Ahora presentaré las obras más importantes de Henryk Pestalozzi. En 1778 escribe La velada de un solitario. Aquí reflexiona sobre la moral, la religión y la educación. En 1779 escribe la memoria acerca de las leyes santuarias. Aquí se pregunta si es conveniente fijar límites al lujo de los ciudadanos en un estado pequeño cuya prosperidad descansa en el comercio. De 1781 a 1787 escribe 4 tomos de su novela Leonardo y Gertrudis. El primer tomo de esta obra habla de Leonardo, quien es un albañil, y es esposo de Gertrudis, los cuales tienen 7 hijos. Leonardo es ingenuo y hay personas que se aprovechan de él. Termina endeudándose, pero al final triunfa la justicia. Y Pestalozzi usa esta novela para hablar acerca de sus experiencias personales, ya que él también tuvo esos problemas en su vida. La segunda parte de esta novela se publica en 1781, la tercera parte en 1785, y aquí esta es muy importante, ya que aborda su interés por el cálculo y la aritmética, la importancia de ver y oír bien para poder calcular bien y evitar errores que alejen a uno de la verdad. La cuarta parte se publica en 1787 y aquí Pestalozzi propone una nueva legislación capaz de transformar profundamente a la sociedad y de establecer entre los hombres nuevas relaciones de justicia y amor y de dar a todos la dicha y la paz. En 1797 escribe Figuras para mi abecedario y mis investigaciones sobre la marcha de la naturaleza en el desarrollo humano. En 1801 escribe Cómo educa Gertrudis a sus hijos. Aquí expone el método Pestalozzi, el cual veremos más adelante. En 1803 escribe el Manual de las Madres, la enseñanza intuitiva de las relaciones numéricas y el ABC de la intuición. Como ya mencioné en la biografía de Pestalozzi, una de sus inspiraciones fue Jean-Jacques Rousseau. Pensaba que la enseñanza de la lectura y la escritura no era muy importante, tal como Rousseau, y ya que para él era más relevante usar los conocimientos. Pestalozzi afirmaba que la naturaleza lo hace todo, tal como Rousseau indica que no hay que intervenir en el niño, que él aprenderá todo por medio de la naturaleza. También fue influenciado por Comenio, en primero mostrar las cosas y después las palabras. Esto lo complementa Pestalozzi no solo con los sentidos, sino con la finalidad de aplicar estos conocimientos y de las experiencias. Su base del proceso de enseñanza-aprendizaje es la intuición, es el acto creador y espontáneo por medio del cual el sujeto es capaz de representarse en el mundo que lo rodea. Ahora hablaré de los principios de Pestalozzi. Uno de ellos es la educación familiar, la cual es fundamental para el desarrollo educativo de los niños. Pestalozzi advocó por una educación pública, sobre todo en las escuelas rurales, donde no había recursos y los maestros eran mal pagados y mal capacitados. Propuso el uso de métodos vinculados con el respeto al desarrollo de cada niño. El método intuitivo, en cuyo caso se adapta con la naturaleza. Aquí, bueno, más bien esta idea se encuentra en su libro de Cómo educa Gertrudis a sus hijos, ya que habla de la existencia de objetos externos y la impresión que producen en la conciencia. Pestalozzi verá al niño como el centro de la educación. Confiará en sus capacidades y en la fuerza de su motivación. Dará importancia a un ambiente estimulado desde las primeras semanas de vida con un impacto fundamental de la relación madre-niño. Aquí también podemos observar la influencia en Rousseau. Las relaciones entre educador y alumno serán regidas por el amor. Se ejercerá y desarrollarán las disposiciones y los talentos para que puedan aprender con éxito en el futuro las ciencias que les interesen a los niños.